No tienen ninguna duda. Bueno, entonces solo vamos a esperar unos momentito para que por lo menos sean 50 alumnos para poder comenzar la clase. Les pediría que terminen sus laboratorios, solo les voy a mandar para que no tengan nada en la Semana Santa, solo vamos a hacer el laboratorio de la ley orgánica del presupuesto, vamos a menear un poquito el programa, porque el programa tenía primero la ley de la Contraloría de Cuentas y luego la ley del presupuesto, pero vamos a resolver primero la ley del presupuesto para que aprovechemos, que es el punto que continúa después de lo que estamos desarrollando. Sí, Sabdi, Licenciada, disculpe, sí. usted había estado enviando resúmenes de los puntos que íbamos viendo, pero del cuarto en adelante ya no lo envió. No sé si los podría enviar también, por favor. Lo que pasa es que no lo hemos terminado. O sea, ahorita estamos viendo, el cuarto ya lo tiene, el de los recursos públicos ya tiene los resúmenes. Luego estamos el quinto, pero el quinto todavía no lo estamos terminando. O sea, todavía nos faltan un par de temas ahí. Entonces todavía no lo vamos a mandar. Cuando, Ah, bueno, licenciada, está bien. Yo cuando pensé que íbamos por el sexto. no, 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 cuando terminemos, con muchísimo gusto se lo vamos a mandar. Gracias, licenciada. No se preocupe. Bueno, entonces vamos a, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, hoy vamos a hablar de un tema bien importante, que es un tema del cual uno escucha mucho y es de la evasión y de la elusión tributaria. O sea, este es un tema de lo cual muchos gobiernos se quejan y las administraciones tributarias trabajan lógicamente para evitar que se dé la evasión y la elusión fiscal. O sea, la idea sería fundamental que no que no tuviéramos estas dos figuras y que se cumpliera adecuadamente con las pretensiones que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, lógicamente, cuando se habla de evasión y elusión tributaria, inmediatamente hay autores que consideran que estamos hablando de fraude tributario. Ese fraude tributario es cualquier violación de normas tributarias que producen como resultado una recaudación inferior a la resultante de una correcta aplicación de las normas. Cuando nosotros hablamos de fraude de ley tributaria, precisamente aparecen estos dos términos, que son evasión tributaria y elusión tributaria. Las dos constituyen figuras importantes dentro de la administración tributaria. Ambas son mecanismos utilizados para no pagar o reducir impuestos. Déjenme un momentito que hay alguien que está tocando aquí para entrar. Vamos a ver quién es. Bueno, entonces, ambas son mecanismos utilizados para no pagar o reducir impuestos. Lógicamente, si no se pagan impuestos, y esto lo tenemos que tener bien claro, el daño se está cometiendo es al Estado, pero también ese daño abarca a todas las personas que se benefician de los recursos públicos, tales como educación y salud. O sea que aquí entonces, lógicamente, el daño es compartido, que es muy, muy importante. Hasta la década de 1980, la evasión fiscal era un tema marginal, era un tema al cual no le ponían mucha atención.
se discutía como, primeramente se discutía como una cuestión de equidad y justicia. Luego se decía que en los últimos años, aunque más por interés del derecho financiero, que estaba relacionado a los ajustes de cuentas y la búsqueda de sanar la economía del Estado y la reducción de la carga fiscal, soportada por los contribuyentes. El hecho de pagar tributos ya hace tiempo que perdió sentido de un deber moral. Y esto quienes lo propugnaban en su momento era Santo Tomás de Aquino y los escolásticos. Recuerdan ustedes que Santo Tomás de Aquino y los escolásticos luchaban mucho y señalaban mucho el deber moral que tenían todas las personas. Lógicamente, esto ya no tiene ese sentido moral, sino lógicamente ahora el sentido es la pérdida que sufre el Estado y que afecta a las personas que se benefician de los recursos públicos. La evasión crece y todas las administraciones tributarias hacen uso de todos los medios a su alcance para evitarla y controlarla y proteger de una manera el patrimonio del Estado. Yo no sé si ustedes pudieron revisar el día de hoy la prensa, pero yo me encontré con una noticia en donde decía que el superintendente que iban a realizar fiscalizaciones en hoteles, en casas que se alquilaban con todas esas plataformas tecnológicas para ver si se estaba, y que esto iba a ser en compañía del Instituto Guatemalteco de Turismo, con el objeto fundamental si estaban pagando el impuesto de turismo y el impuesto del IVA cuando se contrataban los servicios de hospedaje. O sea, lógicamente, ahí él está utilizando los medios a su alcance para poder evitar la evasión. Él quiere controlarla y proteger, lógicamente, el patrimonio del Estado. Se dieron cuenta también que lo que nunca había pasado es que el superintendente llegó a la meta de recaudación. Y eso, lógicamente, era un motivo para que los intendentes dejaran la superintendencia, no alcanzar la meta. Pero después de muchísimos años y muchísimos intentos, hoy por hoy, el superente lo logró. Entonces, lógicamente, cuando nosotros hablamos de evasión, etimológicamente la palabra evasión viene y significa huida de un lugar cerrado. En sentido más amplio, podemos saber que la evasión son todas y cada una de las formas de eximirse de la tributación. En sentido estricto, la evasión fiscal debe entenderse como el fenómeno que resulta de la conducta voluntaria y dolosa, ya sea por omisión, por comisión de los sujetos pasivos para eximirse de cumplir total o parcial las obligaciones tributarias que son de un corte patrimonial. Entonces, con todo lo que yo les he dicho, podemos saber que evasión es la acción que se produce cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las administraciones tributarias. Esto lo hace con un fin principal. ¿Y ese fin principal cuál es? Ese fin principal es no pagar impuestos, causarle un gran daño al Estado y causarle también un daño a las personas que se benefician con los recursos que proporciona el Estado, que son, por ejemplo, la educación y la salud. También puede ser o cuando sobrevaloramos conceptos deducibles con el único fin de reducir o eliminar el pago de la obligación tributaria. Esa evasión puede ser involuntaria o culposa, con la intención preconcebida de burlar la norma legal y se encuentra penada por la ley. Aquí, desde el punto de vista tributario, que regularmente todos los expedientes inician por una fiscalización. Digamos, ustedes, una empresa le pide a la
Superintendencia de Administración Tributaria que le devuelva lo del IVA y en automático la Superintendencia de Administración Tributaria le responde con una acción y es una fiscalización. Y en esa fiscalización va a ver si pagó todos los impuestos. Y al mismo tiempo lo que va a ver también es si no es que para no pagarlos cometió algún delito. Entonces, esa es la línea muy sutil entre el derecho tributario y el derecho penal. Por eso ustedes miran que hay un montón de contribuyentes que pueden ser persona individual o jurídica, que terminan muchas veces con procesos tributarios. Es más, hoy por hoy hay juzgados especializados, hay juzgado de paz, juzgado de primera instancia, tribunal de sentencia, hay una sala de apelaciones tributarias, o sea, para colaborar con la Superintendencia de Administración Tributaria en ese sentido. ¿Cuáles son las características de la evasión? Esa evasión que tantísimo problema le causa al Estado y a la población. O sea, el daño que sufre las administraciones tributarias cuando se da la evasión es porque el contribuyente oculta, omite ingresos y bienes a la administración tributaria. Y si realmente hace esto de ocultar, omitir ingresos y bienes, lo hace lógicamente con el objeto de no pagar impuestos. Entonces, la evasión es utilizada por un contribuyente o una empresa. ¿Para qué? Para reducir o para evitar el pago de impuestos. Entonces, ¿cuáles son las características de la evasión? En primer lugar, exige siempre que se valore el motivo y la causa del incumplimiento de la obligación principal. Lógicamente, esas características, digamos, están relacionadas con el incumplimiento por falta de pago de débitos ya liquidados, la falta de ingreso del tributo retenido o sujeto a autoliquidación, por el incumplimiento de deberes formales, como por ejemplo la emisión de facturas. Ustedes no creen que el crear la factura electrónica solo fue ponernos a la altura de la tecnología. No, el Estado lo hizo para poder fiscalizar todas esas facturas que no estaban debidamente autorizadas, que no llenaban los requisitos, que eran anuladas y que lógicamente al estar repartidas constituían en un momento determinado una falta de control de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero si ahora está en un sistema, solamente a través de un nombre y un NIP puede saberse cuáles son las acciones del contribuyente. Si alguien por ahí levantó la mano, disculpe. No, Fue licenciada, un no mensaje, la levantaron. licenciada. Ah, bueno, perfecto. No se preocupe. Entonces, los documentos de presentación de las declaraciones también que impliquen la exclusión del registro de operaciones que están sujetas a la tributación. Pueden dar lugar a muchas especies de evasión fiscal, pero hay que tomar en cuenta el análisis de la intención y eso va a ser difícil y complejo, por lo que se prefiere la objetivación de la conducta, respaldada en pruebas que demuestren el interés deliberado de evitar el pago del tributo. O sea, desgraciadamente no pueden examinarse ya las situaciones subjetivas de cada quien porque hay ciertos plazos que deben de tomarse en cuenta. En la evasión sí se realiza el hecho imponible. O sea, ¿cuál es el hecho imponible? Les voy a poner un ejemplo porque sí quiero que comprendan esto. Por ejemplo, el impuesto único sobre inmuebles. Para poder pagar ese inmueble, fundamentalmente se necesita adquirir un bien inmueble.
en 3 circunstancias que señala la ley. ¿Cuáles son? Como propietario, como poseedor o como usufructuario. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, resulta que el notario no dio el aviso correspondiente, nunca mandó la escritura al registro. Entonces, la persona es la propietaria, pero no está inscrita. Y lógicamente esa ocultación de datos hace que no pague el impuesto, que no se dé el hecho imponible, por las circunstancias que les estoy diciendo. Solo se puede evadir un impuesto cuando se está dentro de la obligación tributaria. Puede ser que ahí esté el impuesto, pero nunca surja la obligación tributaria. Es decir, cuando se haya realizado el hecho imponible. Hay autores que consideran que la evasión es una abierta transgresión del deber de contribuir. Ustedes saben que el contribuir está en una normativa legal, en un artículo que ya analizamos aquí de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos obliga fundamentalmente a contribuir con el gasto público. Y cuando nosotros contribuimos con el gasto público, ¿qué es lo que sucede fundamentalmente? Lo que sucede fundamentalmente es que debemos de pagar impuestos. O sea, ese deber de contribuir supone una actuación directa sobre el mandato recogido en la norma. Causas de la evasión tributaria. Son diferentes las causas. Definitivamente hay muchas causas. Entre los países es diferente, pero las más comunes y en donde los autores se han puesto de acuerdo es que es importante para cada país conocer las causas de un fenómeno tan complejo como es la evasión tributaria. Solo así se puede poder afrontar, poder planificar, poder diseñar una estrategia para combatirla. El tema de la evasión tributaria es muy grave, es muy grave. No es solo en Guatemala, es muy grave en el mundo y está presente hoy en toda América Latina. ¿Por qué está presente en América Latina? Porque hay una elevada desigualdad en la distribución de los ingresos. Solamente, por ejemplo, basta ver, yo no sé si ustedes han recorrido, pero la zona 16 demuestra muy palpablemente esa desigualdad en la distribución. En la misma cuadra hay mansiones y hay casas muy pobres. O sea, sí tenemos muchos problemas en la distribución de los ingresos. Lógicamente, esa distribución de los ingresos hace énfasis en una escasa capacidad redistributiva de la política fiscal que ha diseñado el Estado. ¿Cuáles son las causas de la evasión fiscal? Lógicamente, si ustedes revisan a todos los autores, cada quien va a decir cuáles son las causas que consideran. Las causas varían de un país a otro, incluso dentro del mismo país a lo largo del tiempo y en los momentos de la historia. Pero los más comunes, los más repetitivos, los que están ahí son, primero, la estructura propia del sistema tributario de los países. Por eso, si ustedes se dan cuenta, se trató de unificar en la mayoría de países de Latinoamérica un código tributario con muchas características. Copiando en casi todos esa estructura propia del sistema tributario. El otro es el bajo nivel de educación de la población.
que creo que ya lo habíamos medio compuesto, pero con esto que dio el COVID, muchos graduados, pero muy mal nivel de la educación de la población, por muchos factores, pero creo que por el primer factor es por el hecho de conciencia. No es lo importante sacar cienes, lo importante es saber lo mínimo. Lógicamente estamos claros que uno cuando es estudiante no va a saber todo, pero sí va a saber lo mínimo. Entonces, lógicamente, esto nos causó problemas y dentro de unos 3 años vamos a estar, pero tremendamente, tremendamente con problemas muy serios. Luego, la falta de simplicidad y precisión en la legislación tributaria. O sea, lo que se debe de tener son leyes entendibles al nivel más bajo. Los procedimientos deben de ser simples y precisos para evitar que mediante esa confusión las personas no paguen impuestos. La inflación. Y vaya si no la estamos viviendo fuerte como producto terrible del COVID. Una inflación tremenda, todo está carísimo, precios insostenibles, muchas personas sin trabajo, problema serio. Todo aumentado, todo. La existencia de una economía informal significativa. ¿Cuántas personas que se dedican a la economía informal no pagan impuestos? Tenemos sectores, por ejemplo, la terminal, que vende muchísimo, pero ahí no llega la SAT, ni llegará. También tenemos la falta de difusión de uso de los recursos provenientes de los tributos. O sea, si la información no es la adecuada, si no se difunde, si tenemos una mala percepción de la utilización de los recursos públicos, esto es problema, porque hay gente que no paga sus impuestos por esas situaciones. Lógicamente también el aparecimiento de regímenes promocionales, incentivos fiscales, exenciones y gastos tributarios. Por ejemplo, hace unos 10, 15 años, nosotros teníamos incentivos fiscales en la maquila y eso nos permitía el poder tener muchas maquilas trabajando aquí en Guatemala que lo que contribuían es a abrir las fuentes de trabajo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y el incentivo era que las maquilas no pagaban impuestos, estaban exonerados del impuesto del IVA y el impuesto sobre la renta y algunos de todos los impuestos. Pero se eliminaron los incentivos fiscales y se fueron las empresas. Y lógicamente buscaron países donde les ofrecieran esos incentivos fiscales. Se fueron particularmente a República Dominicana y a Nicaragua. Y nosotros nos quedamos sin esa venta de ropa barata que tenía defecto y muchas personas los compraban. Ahora ya no están los chinos, decíamos comúnmente. Ya no hay. Y se fueron precisamente por esos incentivos fiscales. Luego tenemos la falta de conciencia tributaria de los ciudadanos. Ya decía un autor muy claramente que hay dos cosas de las que nosotros no podemos obviar y que siempre vamos a pasar por ellos, y es pagar impuestos o morirnos. Esas dos cosas sí lo tenemos claramente establecidos. Pagar impuestos y morirnos. Luego, la ineficiencia de las propias administraciones tributarias. Cada día la administración tributaria trata de ser mejor toda la vida, trata de tener tecnología de punta, trata, en este caso, digamos nosotros, la factura electrónica, trata de volverse eficiente, porque al estar eficiente, lógicamente la evasión fiscal va a ser menor. También el aparecimiento de paraísos fiscales en donde no se paga
ningún tipo de impuesto. Lógicamente, también esa nueva economía digital que surge cada vez y que cada vez se desarrolla más, de la mano con el desarrollo tecnológico, el comercio electrónico, las plataformas colaborativas, las monedas digitales y las nuevas formas de comerciar bienes y servicios aumentan dificultades de grabar y controlar. ¿Cuáles son las situaciones más comunes que utilizan los contribuyentes para dejar de pagar violando la ley? Primeramente, inventan muchas exportaciones ficticias con una finalidad bien clara. ¿Y cuál es esa finalidad bien clara? Pedir la devolución del crédito fiscal. Por eso es que la Superintendencia de Administración Tributaria, ante una petición de esas, ¿qué es lo que hace? Ante una petición de esas, lo primero que hace es ordenar una fiscalización y verificar efectivamente estos aspectos y verificar si ese contribuyente o ese individual o empresa ha pagado el IVA y el impuesto sobre la renta. Luego es no declarar todas sus ventas para no alcanzar los límites del pago del impuesto. Muchas veces el pequeño contribuyente, el mediano contribuyente y el gran contribuyente que pasan de 500,000 quetzales, que pasan de 600,000 quetzales, cambian de categoría y ya no pagan el 9, sino pagan el 15. Entonces, lógicamente, para no pasar a pagar más impuesto, no declaran todas las ventas. También aquí esto lo apuntala la factura electrónica. O sea, ustedes encuentran que hay empresas donde les dicen, ¿y usted va a querer factura? No es que yo quiera factura, es que están obligados de conformidad con la ley a extender facturas. Luego crean empresas o invierten ganancias en paraísos fiscales. También inventan o hacen pasivos inexistentes para agregarlos a la declaración de impuestos sobre la renta. O sea, cuando estoy hablando de pasivo, es deudas inexistentes en la declaración del impuesto sobre la renta. Por eso, si se dan cuenta, esa planilla del IVA que se hacía para rebajar el impuesto sobre la renta fue bajada tremendamente. ¿Por qué? Por todo ese tipo de situaciones inexistentes que se expresaban en la propia planilla. Entonces, sí tenemos que tener bien claro que es evasión con todo esto que hemos visto, con esas causas de la evasión, con esas características fundamentales. O sea, la evasión es la acción que se produce cuando el contribuyente, que puede ser contribuyente individual o contribuyente o una empresa, oculta u omite ingresos y bienes a las administraciones tributarias, o cuando sobrevalora conceptos deducibles con un fin fundamental, con una idea fundamental. ¿Y cuál es ese fin fundamental? Reducir o eliminar el pago de impuestos que surge de la obligación tributaria. Lógicamente, esta acción puede ser involuntaria o culposa, pero puede también tener esa intención preconcebida de burlar la norma legal, que se encuentra lógicamente penada por la ley. Y aquí tenemos que tener claramente que lo que se quiere es evitar o reducir el pago del impuesto. Y aquí se le está causando un gran problema al Estado.
pero no solo al Estado, sino a todas las personas que se benefician de los recursos públicos, por ejemplo, la educación y la salud. Ahora vamos a hablar de elusión. La elusión es como una figura más especializada, porque en la elusión no se cometen actos ilegales, sino en la elusión lo que sucede es que se hace uso de mecanismos legales para reducir o evitar el pago de los impuestos. Una de las características de la elusión es que no se contradicen las normas jurídicas, sino lo que hay es que se utilizan los defectos de la norma o la inexistencia de la norma para obtener un beneficio económico. Y esto entonces está muy relacionado, lógicamente, con ese interés que debe de tener el Estado, con ese interés de que las normas sean completamente claras para evitar que alguien con destreza pueda influir para no pagar impuestos. Por eso, elusión tributaria viene del latín eludere. ¿Qué significa eludere? Eludere significa destreza, escapar con habilidad y astucia al poder o influencia del otro. A contrario de lo que sucede en la evasión, aquí en la elusión no se realiza el hecho imponible. No se realiza porque la ley no es clara, porque la ley tiene defectos o porque la ley no existe. Entonces, esta elusión es el fenómeno porque el contribuyente, mediante la organización planificada de actos lícitos, pero sin causa, evita la subsunción del acto o negocio jurídico al concepto normativo del hecho típico y la respectiva imputación de la obligación tributaria. Yo creo que lo que más se usa en nuestro medio es la evasión, porque claro, puede haberse la ilusión, pero la ilusión es como más adornada, como menos difícil de realizar por todas esas características difíciles que son las que buscan. ¿En qué consiste la ilusión? Vamos a volver a repetir. ¿Sí? ¿Cómo no? Buenas noches, licenciada. Yo solo pensando en algún ejemplo para que me quede claro lo de la ilusión, ahí podríamos considerar las donaciones, por ejemplo, los supermercados que reportan como donaciones para que le reduzca el pago de impuestos, o eso no se considera No, ilusión. lo que pasa es que la donación es legal y está contenida en la ley. No, en la ilusión no se trata de contradecir las normas jurídicas, sino lo que pasa es que se usan defectos o inexistencia de las normas para obtener un beneficio económico. Entonces, lógicamente, como las leyes no son claras, yo utilizo esta situación y uso la cantidad, digamos, uso la cantidad menos en el concepto de pagar el impuesto. O sea, aquí lo que se trata es completamente de un error de la administración que es aprovechado de una buena manera por el contribuyente. Ok, licenciada, gracias. Entonces, digamos que como que la clave para que exista ilusión es que no exista una norma o que la norma no lo considere, ¿verdad? Que la norma sea completamente inexistente. Muy Exactamente. Esa es la palabra mágica para esto. perfecto. Gracias, licenciada, muy amable. Entonces, la elusión tributaria de manera general consiste en usar negocios jurídicos atípicos o indirectos, desprovistos de causa y organizados como un fraude de ley, con la finalidad de evitar la incidencia
de la norma tributaria impositiva, de encuadrarse en un régimen fiscalmente más favorable o de obtener alguna ventaja fiscal específica. Si ustedes miran, por ejemplo, no sé si lo han utilizado el Cauca y el Recauca, no sé si ustedes lo han visto en un momento determinado, el Cauca y el Recauca trae características de los objetos en el momento en que se van a importar. Y hay unos, como no hay claridad, la línea es tan débil que puede interpretarse que pagan el 2% o que pagan el 0%. Porque, como les digo, la ley no incluye esa finalidad. Entonces, el contribuyente siempre va a irse con el 0%. Y muchas veces las pretensiones del fisco es que esté en el 2%. Pero es porque la norma no es completamente clara y porque las pólizas de ingreso de los productos no son lo suficientemente claros. Esto ha tenido varias reformas y ha cambiado eso para evitar ese tipo de problemas. Entonces, ponen en una situación en donde la diferencia es tan mínima o no está completamente, digamos, contenido en una ley que permite el poder usar el CER y el 2%. Lógicamente, ¿cuál es lo que más le conviene al contribuyente? Lo que más le conviene al contribuyente es el 0%. Pero ¿cuál es lo que le conviene al Estado? Al Estado le conviene el 2%, porque a través del 2% va a recibir un impuesto. Entonces, ¿qué es lo que debe de tratarse? Que las leyes sean completamente claras, que no den estos problemas para los contribuyentes. Entonces, de esta manera, no habría ningún tipo de problema como el que yo les estoy indicando. La elusión en sentido estricto supone una actuación indirecta, porque la elusión actúa sobre presupuesto de hecho, no de derecho, porque lógicamente tiene esa circunstancia, no está contenido en la ley o no está claro en la ley. Entonces, permite ese aprovechamiento, como les digo, en este tipo del pago de impuesto, entre el 2 y el 0. Y aquí, lógicamente, hay una lucha férrea de conveniencia, tanto para uno como para el otro. Pero lo que lógicamente en lo que lógicamente tiene que trabajar el Estado, ¿en qué es? En hacer las normas completamente claras para evitar este tipo de situaciones. ¿Cuál es la diferencia entre evasión y elusión tributarias? Y aquí nosotros deberíamos de hacer una pregunta bien clara, y esa pregunta bien clara es, ¿habrán diferencias o no habrán diferencias? Claro que hay una diferencia. Que el que evade, viola normas jurídicas. Y entonces, lógicamente, incurre en un delito por el cual puede ser procesado y condenado a través de un procedimiento penal. Digamos, para evadir el impuesto, ustedes consignan datos menores. Eso se llama falsedad material o falsedad ideológica. Y esas son conductas que están contenidas en el Código Penal y que lógicamente son motivos de un proceso penal. Por eso es que siempre la Superintendencia de Administración Tributaria mira si el impuesto no se pagó, simplemente, o si para dejar de pagarlo se cometieron los ilícitos relacionados en la ley. Ustedes miran en la mayoría de declaraciones tributarias que hasta en la parte final dice que usted es el responsable de eso. Lógicamente ahora ha variado mucho porque si ustedes miran ya todas las boletas que salen de la administración tributaria ya vienen con las cantidades de dinero que ellos nos señalan.
Ese es el cuanto al que evade, pero el que elude, y aquí le vuelvo a repetir, aprovecha los vacíos legales y la mayoría de las veces no incurre en infracciones contenidas en la ley. En cambio, en la evasión comete un delito y los delitos están contenidos en el Código Penal. Y lógicamente esos son sujetos de un procedimiento en el cual un juez va a conocer sobre la acción que se ha realizado. Ahora, ¿qué semejanzas? ¿Qué semejanzas hay de la evasión con la elusión tributaria? Aquí tenemos que tener bien claro que las dos tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo que se persigue? El objetivo que se persigue es reducir o minimizar la carga tributaria. Lo que se persigue es, en ambas es reducir o evitar el pago de los impuestos. Ambas prácticas producen que el Estado reciba menos ingresos de los que puede recaudar, pero también que las personas que se benefician con los recursos públicos, tales como educación y salud, no puedan tener acceso a ellos. Entonces, lógicamente, ahí es donde está, es en que se parecen. O sea, las dos son figuras en donde el resultado es reducir o evitar el pago de los impuestos. Como les digo, causando dos tipos de daños. Causando daño al Estado. ¿Por qué se le causa daño al Estado? Porque no están pagando los impuestos que el Estado quería percibir. Pero también directamente hay un afectado. ¿Y quién es ese afectado? Es la persona que se beneficia con los recursos públicos. Pero las dos producen que el Estado reciba menos ingresos de los que podría recaudar. Y al recibir menos ingresos de los que podía recaudar, ¿qué es lo que estás haciendo? Que no va a satisfacer las necesidades de la población a las cuales está obligado. Para combatir la elusión y la evasión, la Superintendencia de Administración Tributaria contempla planes de fiscalización. Ya yo al principio de clase les ponía lo que salió en la prensa de hoy, que iba a ser auditoría y iba a ser una fiscalización de ahora que viene la época de Semana Santa de los hoteles. Se va a meter a las plataformas tecnológicas y también se va a dar cuenta si efectivamente esas casas que anuncian por internet o por Facebook están pagando impuestos. ¿Cuáles son, lógicamente, esas medidas que toma la superintendencia? Puede tomar muchas, pero las más conocidas, las más visibles son auditorías tributarias a medianas y grandes empresas, aumento a la prevención de la acción fiscalizadora, investigación de delitos tributarios y de falsificación de factura. Por eso fue que se implementó la factura electrónica, para que la Superintendencia de Administración Tributaria tuviera un mejor control. Y lógicamente, al tener eso solamente con un NIC y un nombre, ustedes saben cuánto recibió una factura. O sea, si se cancelan facturas, quedan en el sistema. Ahora hasta pueden ver cuánto gasta uno, cuánto compra. Ahí está, exactamente, hasta pueden hacer esa comparación, si lo que usted gana le alcanza para comprar lo que está comprando. Eso se llama fiscalización, eso se llama control. ¿Alguien levantó la mano ahí que quería hablar? Hola Ligda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente bien. ¿Qué tal, Ligda? Sí, solo para ahí añadiendo acerca del tema de que se está hablando de la fiscalización. Le comento, ahora Ligda, yo no soy auditor, ¿verdad? Pero tengo la oportunidad de trabajar en el área de devolución de crédito fiscal de la empresa en donde yo trabajo, ¿verdad? Ajá. Y ahorita yo me encuentro en el área de
expedientes electrónicos, ¿verdad? En el régimen de expedientes electrónicos del CASAT. Y en este caso, le comento que es justo, ¿verdad? Con el tema del libro de compras, como ahora ya todo es FEL, a SAT ya no le llama mucho la atención porque todo ellos lo tienen ahí sí que registrado. En donde sí vemos que nos auditan bastante es en el tema de exportaciones, ¿verdad? Porque ahí sí, en las auditorías que nos han realizado, ellos nos han comentado de que con este régimen han salido a la luz varias empresas exportadoras fantasmas, ¿verdad? Porque les llamó la atención ver de que en este régimen se les devuelven el 100% de crédito fiscal y ahí van, ¿verdad? Ellos a meter sus expedientes, dicen, y al momento de que ellos los auditan, no tienen ningún tipo de soporte y ahí se les cae todo, ¿verdad? Entonces, solo era para añadirle eso, licenciada, que sí es bastante cierto. No, muchas gracias porque la experiencia suya es muy valiosa. Esa no está en los libros, pero es la experiencia que se hace día a día. Y ahí precisamente es donde se miran ese tipo de cuestiones. No, gracias por su aporte hoy. Gracias, Lina, muy amable. Entonces, les digo que, como les decía, la investigación de delitos tributarios y de falsificación de factura, razones dentro de las cuales se implementó la factura electrónica. Aquí nos quedaríamos dudas, preguntas. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, yo les pido por favor, se les repartió los 2 laboratorios, la ley monetaria y la ley, gracias Víctor, y la ley de libre negociación de divisas. ¿Qué necesito? Que comiencen a leer la ley monetaria. La ley monetaria es muy pequeña, tiene como 21 artículos y creo que tiene como 5 o 7 transitorios, pero es un tema que nosotros no estamos como acostumbrados porque son temas que ya convienen siendo como económicos. Lean la ley, hagan su laboratorio, igualmente de la ley de libre negociación de divisas, porque esto es muy importante si ustedes lo analizan desde el punto de vista del Salvador. ¿Qué pasó en El Salvador? En El Salvador tomaron la moneda del dólar y dolarizaron todos. O sea, no fueron románticos como nosotros que dejamos el quetzal. Pero en cambio, ¿qué hicimos nosotros? Seguimos teniendo nuestra moneda, que es el quetzal, pero se permitió la libre negociación de divisas y estamos bajo el amparo de una tasa ponderada que siempre va a ser la referencia al quetzal. Entonces ahí es donde se mira, con el pasar del tiempo vamos a ver que va a ser mejor si haber tomado la moneda del dólar como referencia o haber solo abierto las puertas a la libre negociación de divisas, con 2 récords bien claros, que es el dólar y el euro. No es que sean las únicas divisas, es que son las divisas más comunes en el país. Entonces, yo no quiero dejarles nada para su Semana Santa. Trabajen, por favor, esta semana, hagan sus laboratorios y solo les voy a repartir uno que va a ser la ley orgánica del presupuesto. Porque si yo no estoy mal, creo que la última clase sería el martes porque tengo entendido que el feriado comenzaría el jueves, pero todavía ando averiguando porque no tengo el calendario para este año. Entonces, yo ya el martes les confirmo, como les digo, no los quiero cargar para la Semana Santa porque también necesitamos nuestro descanso todos. Yo creo que hacemos un gran esfuerzo de estar tanto tiempo aquí sentados que eso sí nos cansa. De 5:30 a 8 de la noche es extensivo, igual para todos. Entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, nos vemos el martes, primero Dios, y les pido que hagan sus laboratorios. La verdad que sí, muchas gracias, licenciada, porque ya estamos cargados, Viera. Bye, ¿verdad que sí? Pero muchas gracias. apoyémonos que todo va a salir bien. Bye. Entonces, Gracias, licenciada. Bendiciones. Buenas noches. igualmente. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciada. Muy buena noche, licenciada. Gabriela, nos vemos. Feliz noche, que Dios los cuide. Feliz noche, Ligda. Feliz noche, saludes. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Adiós, Georgina. Feliz noche, que Dios los cuide. Pasen feliz noche entonces. Un abrazo a todos. Feliz noche, compañeros. Adiós.